El mundo de la televisión en Galicia no se entiende sin Xosé Manuel Piñeiro. Desde hace 20 años es el rostro televisivo de nuestra comunidad. Pedagogo de titulación, cantante de vocación, locutor de radio por devoción y el único presentador superlativo por aclamación popular. Así es como le ve la gente. Pero, ¿cómo se ve él? En Allariz, hace algún tiempo, hace algunos años, me llamaban showman, los amigos, ¿no? Incluso la gente que gobierna ahora en Allariz, me llamaban showman. A mí me parece un término bastante acertado, porque compagina un poquito todo el bagaje que llevas, ¿no? Desde la profesión de pedagogo hasta la otra profesión de estar encima de los escenarios o delante de un micrófono o de una cámara de televisión. Creo que el término podía ser ese, showman. Ahora mismo me gustan mucho los magazines. Yo de hecho cuando presenté el programa de la tarde, La Compañeros, me sentí muy a gusto, me parecía muy apropiado para mi momento vital y profesional, pero sin embargo la noche es la noche, es decir, el show nocturno, si ahí incluimos las variedades, eso tiene una fuerza que no tiene ningún otro programa de televisión. En teoría, todos podemos opinar sobre la televisión, pero su opinión sobre el pasado, presente y futuro de este medio es con conocimiento de causa. Era muy bonito hacer televisión. En este momento sigue siendo bonito. ¿Qué ocurre? Que hay que hacerlo todo con menos medios, con menos presupuestos. Eso exige, bueno, posiblemente una mayor implicación y un mayor desarrollo creativo, porque cuando no hay dinero hay que echar la imaginación. Y el futuro no tengo ni idea, porque el avance de Internet es tan importante y de los medios es tan importante que yo no sé si pasado mañana la forma de ver televisión será otra. Bien es cierto que hay una capa social importante, y no estoy hablando de gente de 80 o 90 años, que también, sino de gente de mi edad, incluso menos, que sigue queriendo ver el formato televisivo. Lo que yo he hecho en televisión creo que ha llegado a todo el mundo, al margen de que después los que ya se dediquen a analizar más pormenorizadamente qué estrato de población es el que te ve, digan, bueno, pues fundamentalmente son mujeres de 40 años para arriba, o no lo sé, pero bueno, yo creo que en principio el público es todo el mundo que esté por la calle o que se ponga delante del televisor. Hay que tratar de engancharlo al menos 5 minutos, que es lo máximo que yo creo que debe durar cualquier cosa, porque si no ya sabes que el mando de distancia es tremendo. Salvo una película, hoy las cosas están hechas para que la gente vea las de 5 en 5 minutos. Supermartes, un programa para el público y un sobrenombre para Xosé Manuel. Creo que este país todavía no le ha hecho justicia al Supermartes, y son palabras que reafirmo continuamente. Es decir, fueron 14 años de televisión en directo en Galicia, donde se experimentaron cosas que otros experimentan 20 años después. Es decir, yo veo televisión, hay programas de televisión donde ahora están haciendo cosas que nosotros hacíamos hace 15, 18 años. Nosotros fuimos los primeros, esta casa, Televisión de Galicia, fue la primera en hacer un concurso en directo. No se había hecho nunca. Televisión Española no se había atrevido jamás a hacer un concurso en directo, que luego se convirtió en un show de casi 3 horas de duración. Y con las cosas que estoy haciendo ahora, pues me siento muy a gusto. Vuelvo al formato de noche. ¿Qué ocurre? Me preguntas si queda algo por hacer. Por supuesto, aún no he hecho el programa que quiero, que es un programa nocturno, un auténtico show nocturno hecho a mi medida. Todavía falta por hacer y espero poder hacerlo. Yo creo que ni cruz ni medalla, pero es una palabra simpática, porque la gente que la utiliza normalmente son los amigos más próximos, que es curioso, no me llaman ni Piñeiro, ni Pi, ni José Manuel, ni José, ¿no? Hola, súper. Entonces quedó como algo yo lo asumo como si me llamaran José Manuel, que es como me llaman en mi casa, ¿no? Es decir, bueno, viene de donde viene y repito, como me siento muy orgulloso de dónde viene, así lo asumo. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero ¿con qué otros gurús se identifica? Hombre, que me compares con Íñigo, eso son palabras mayores. Íñigo fue el primer gran
comunicador de formato de talk show, magazine, talk show nocturno, yo lo recuerdo en directísimo y bueno, en todas las cosas que hizo me parecía un maestro. Y Joaquín Prat es, sin duda alguna, después de Quico Ledgar, que es un poco anterior, pero Joaquín Prat fue el gran presentador de este país. Es curioso porque en algún momento, no se me comparó, sino que por hacer un poco, como él estaba en la vasca y yo estaba en la gallega, pues decían, eres un poco como Ramón García. Y dice, bueno, en algunas cosas sí que podemos parecernos a la hora de presentar concursos y estas cosas. Y después en algún momento dijo, y un toque Emilio Aragón, ¿no? Fans de 8 a 80 años que le han dejado 1000 anécdotas. Me han pasado miles de anécdotas, pero me quedo siempre con un matrimonio en un supermercado de Santiago de Compostela que me encontró pues allí haciendo la compra y tal, y se me acercó el señor, no la señora, el señor me dice, usted cena con nosotros todos los martes. Y me pareció muy bonito, es decir, yo era de su casa, es decir, yo formaba parte de su vida, de su historia, y eso marca perfectamente a veces esa relación tan próxima que hay. Es cierto que los programas que he hecho generalmente siempre son programas muy directos, muy de eso, de entrar en casa sin pedir permiso en casa de la gente. Entonces ellos te sienten como de la familia y así te lo transmiten en la calle. La gente mayor es muy natural, es como los niños, te dicen lo que piensan en todo momento y cuando te dan un abrazo es porque te quieren. Xosé Manuel Piñeiro, Super Piñeiro, el gran hombre de la pequeña pantalla. Un gallego de pro al que despedimos pidiéndole que nos explique qué es ser gallego y por dónde llevaría de ruta a alguien que no conozca nuestra tierra. Y no hablo de morriña, hablo de que, bueno, que hay algo que nos hace diferentes, en que cuando pasas las portillas del Padornelo y de la Canda dices, estoy en casa, esto cheira a país, es decir, me encuentro entre mi gente, me encuentro a gusto, no sé si somos mejores o peores que cualquier otra comunidad, porque bueno, yo por ejemplo estuve en el País Vasco y adoro a los vascos, he hecho grandes amigos, nobles amigos en el País Vasco, tengo grandes amigos y amigas en Cataluña también, pero a mí me gusta mi país. Bueno, empezaría seguramente por Allariz, evidentemente por aquello de que es mi tierra y porque creo que es un pueblo, un conjunto románico importante para enseñar. Pero le enseñaría, tenéis que entenderlo, fundamentalmente la provincia de Ourense, que yo creo que al ser la única interior a veces es la gran olvidada. La provincia de Ourense es magnífica, es decir, si nombro algunos lugares, pues otros me van a quedar en el tintero y se van a enfadar, pero bueno, yo que sé, Celanova es una maravilla, el casco viejo de Ribadavia, o ir hasta Monterrey, o ir a Castro Caldelas, a Maceda, Tribes, es decir, hay un montón de lugares, la Ribeira Sacra, enseñarles Galicia, pues en primavera es muy bonita, es una maravilla, pero en otoño o justo después de la vendimia, el Ribeiro, por ejemplo, eso es un paraíso. Entonces, pero bueno, los cogería, los llevaría por Allariz, por algunas zonas de la provincia de Ourense, y después, claro, el típico sería llevarlo, pues, Rías Baixas arriba, Rías Baixas abaixo. Yo hay un montón de lugares en Galicia que creo que hay que visitar. Hombre, están los de siempre, es decir, tienes que ir a Santiago, evidentemente, tienes que ir a las Cíes, evidentemente, tendrás que ir al norte de Lugo, evidentemente, pero yo me vais a permitir que en este caso sea muy patriota y yo les enseñaría sobre todo la provincia de Ourense. No tengo ni idea, es decir, yo haría un recorrido pero que me llevaría pues 15 días por lo menos.